Buenas tardes, profesora. Sí, sí, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Tarde, profesora. Buenas tardes, chicos. A ver, apagamos el micro, por favor. Bueno, a ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que hemos venido trabajando la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado, qué hemos dicho? De la sílaba, Miss. Muy bien, hemos hablado de la sílaba. A ver, ¿qué es una sílaba, chicos? ¿Quién me podría manifestar? ¿Qué entendemos por sílaba? La sílaba es un sonido o grupo de sonidos. Se manifiesta en una sola emisión de voz, Miss. Muy bien, es aquel sonido que nosotros emitimos en un solo golpe de voz. Muy bien, ¿qué más? La sílaba está formada por consonante y vocales, Miss. Ya, por consonantes y vocales. Muy bien, tenemos tipos de sílabas. ¿Cuáles son ellos? La bisílaba. Ya tenemos dos grupos. Tónica y atónica, Miss. Hemos clasificado la sílaba en dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos, chicos? Sílaba tónica y sílaba átona, Miss. Ya, pero esos dos tipos pertenecen a un tipo de sílaba. ¿Cuál es ello? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda, chicos? La sílaba tónica y la sílaba átona. ¿Qué tipo de sílaba pertenece? Hay sílabas abiertas y sílabas cerradas. No, no tenemos sílabas abiertas, chicos. Se están confundiendo. Cabeza. No, esa es estructura de una sílaba. Pero Por el tenemos... Monosílaba y polisílaba. Sílabas compuestas. Mis sílabas compuestas o sílabas simples. No, eso forma parte de la estructura de una sílaba. Por el acento, Miss. Excelente, Sonia. Sonia, tus apellidos completos. Valerio Coronel. Sí, Miss, Valerio Coronel. Muy bien.
Excelente. El primer tipo de sílabas es por el acento o por su tonalidad. Cuando nosotros hablamos de la clasificación de las sílabas según su acento, según su tonalidad, vamos a tener a estos dos tipos, sílaba tónica y sílaba átona. ¿Ya? La sílaba tónica, ¿a qué hace referencia? En donde lleva la mayor fuerza de voz, Muy bien, Luis, excelente. ¿Cuál es tu apellido? Luis Soto, Miss. Tus dos apellidos, tu apellido completo. Soto Saldaña. Saldaña, Luis, excelente. Cuando nosotros hablamos de la sílaba tónica, van a ser aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, ¿cierto? Cuando nosotros pronunciamos una palabra en sílabas, va a haber una de todas esas sílabas la que vamos a pronunciarlo con mucho más énfasis, ¿ya? Con mucho más énfasis. Ahora, mientras que vamos a tener las que no tienen sonido fuerte o no se pronuncia con mucho más énfasis, que son las famosas. ¿Cuáles son? Sílaba tónata. Atona. Átona. Átonas. Juan Enrique Olaya Gutiérrez, ¿verdad? Sí, Miss. Es la sílaba átona. Ya son las que se pronuncian con menos énfasis. ¿Ya? Hay que tener eso en cuenta. ¿Sí, chicos? Entonces, cuando nosotros vamos a silabiar los términos, siempre los vamos a silabiar en grupos, ¿no? Las que tienen mayor énfasis y las que tienen menor énfasis. Recuerde que cuando nosotros hablamos de sílaba tónica o sílaba átona, vamos a hablar de dos tipos fundamentales, ¿no? Donde se van a clasificar, ¿sí? De acuerdo a su cantidad, ¿no? Por ejemplo, sabemos muy bien que dentro del español o del idioma, nosotros vamos a tener solamente una sílaba tónica, pero vamos a tener varias sílabas átonas. Ya hay que recordar ello. Por ejemplo, si mi palabra tiene 4 sílabas, ¿cuántas sílabas tónicas voy a tener? 4, Miss. 4 sílabas tónicas. Una. Una sola sílaba tónica. Una sola sílaba, Miss. Una sola sílaba tónica. ¿Ya, chicos? Mientras que vamos a tener, ¿sí? Varias, o mejor dicho, las restantes van a ser las sílabas átonas. Si mi sílaba tiene 4, voy a tener una que es tónica y las 3 restantes van a ser Átonas. 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 Exacto, van a ser átonas. ¿Ya, chicos? Ahora, esa es una de las clasificaciones de la sílaba. ¿Cuál es la otra clasificación? ¿Cómo también los desarrollamos? Si esa es la clasificación según su tonalidad, ¿cómo también los clasificamos, chicos? Por el número de sílaba. Por la cantidad de sílabas. Recordamos, si mi palabra tiene una sola sílaba, Monosílaba, Miss. monosílaba. Excelente. Va a ser monosílaba. ¿Ya? Monosílaba. Ahora, si mi palabra tiene 2 sílabas, Bisílaba. Es bisílaba. Bisílaba.
Sílaba. Bisílaba. Exacto. Van a ser bisílabas. ¿Ya? Y si tienen 3, Trisílaba. 4, Tetrasílaba. Polisílabas. tetra, Retasílabas. Miss. Tetrasílaba, Miss. Muy bien. Ahora, pero si yo no recuerdo cada uno de ellos. A ver, Milagros, apagamos el micro de uno de tus dispositivos, por favor. Ese eco se escucha porque hay 2 dispositivos conectados. ¿Sí? Muy bien. A ver. Entonces, si yo tengo 2 sílabas a más y no me acuerdo de forma general, ¿sí? El nombre del tipo de sílaba que tengo, voy a mencionar de qué forma. Polisílaba, Miss. Se le va a decir polisílaba. Muy bien. Entonces, de forma general, yo voy a decir, por ejemplo, no me acuerdo, pero yo sé que esa sílaba tiene un nombre, ¿sí? Porque tiene 2 sílabas a más, la diré que es polisílaba, ¿ya? Polisílaba, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación según la cantidad de sílabas que tiene una palabra, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, luego vamos a tener la estructura de una sílaba. ¿Cuál es la estructura de una sílaba? La cabeza, cima y La coda. cabeza, cima y coda, Miss. Muy bien. El análisis de la sílaba, recordemos que se hace sílaba por sílaba, ¿cierto? Y cuando lo analicemos, toda sílaba va a tener cabeza, cima y coda. Siempre va a tener esos 3 elementos. Pero dentro de esos 3 elementos, sabemos muy bien que 2 de ellos son opcionales. ¿Cuáles son los elementos opcionales dentro de la estructura de la sílaba? Chicos, ¿cuáles son los elementos o de la estructura de la sílaba que son opcionales? Coda. La cima y la coda, Miss. Coda sí, pero cima no. La cabeza, Miss. La cabeza, Miss. Cabeza y La coda. cabeza y el coda, exacto. La cabeza y el coda son 2 elementos opcionales. ¿Por qué? Porque dentro de una sílaba no siempre los voy a encontrar a los 2, pero sí, lo que sí voy a encontrar siempre y es obligatorio va a ser, ¿qué cosa? La Opcional, Miss. la cima. La cima es obligatorio. ¿Por qué? Porque no hay sílaba sin cima. ¿Ya? No hay sílaba sin cima. ¿Sí? Hay que tener bien en claro ello, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que es una sílaba si no hay vocal. Porque no puedo decir, por ejemplo, si yo quiero separar la palabra mármol, por ejemplo, yo digo que la A no debería de ir, entonces diría mol, no podría decirlo, ¿cierto? Entonces la cima sí es obligatorio, ¿no? Porque hasta solamente la cima puede formar una sola sílaba, ¿cierto? O mejor dicho, una vocal puede ser una sílaba, ¿ya? Entonces, me da diferencia de cabeza y coda, que de característica que son, ¿qué forma tiene la coda y el cabeza? ¿Qué tipo de letras son?
¿Qué son la cabeza y el coda? La cabeza, Miss, ¿no son las dos primeras sílabas? No. Acá analizamos sílaba por sílaba. Hay que recordar ello. El análisis no es por palabras, sino es sílaba por sílaba. ¿Ya? ¿Qué son la cabeza y el coda? Opcionales, Miss. No. ¿Qué tipo? ¿Cómo yo identifico que es cabeza y cómo yo sé que es coda? ¿Son Por simple consonantes? compuesto. Son consonantes, chicos. Hay que recordar ello. ¿Ya? Van a ser La cabeza son consonantes. consonantes. Pero ¿cuál es la diferencia entre cabeza y coda? ¿Cuál es la diferencia entre cabeza y coda? La cabeza es antes del núcleo, Miss. Muy bien, la cabeza va a ser La- antes de la vocal. ¿Y el coda? Después, Miss. Después, Miss. El coda va a ser después de la vocal, ¿ya? Y siempre va a ser una consonante, ¿ya? Y la cima siempre va a ser una voz, siempre va a ser una vocal, ¿ya? Eso no hay que olvidarnos. Siempre la cima va a ser una vocal. ¿Sí, chicos? Entonces veo que sí han captado en su gran mayoría, ¿sí? El tema. ¿Sí? Muy bien. Entonces no hay que olvidar cada una de las características de la sílaba, ¿ya? Su clasificación y su estructura. ¿Ya? Y su estructura. Muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es referente a la forma o al significado de las palabras. ¿Ya? El significado de las palabras. Sabemos muy bien que hay diferentes términos, frases o palabras que nosotros usamos, pero que van a tener significado diferente, distinto de acuerdo a nuestro contexto, ¿ya? Ese es un que vamos a diferenciarlo el día de hoy en dos grupos, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hablamos, utilizamos términos o palabras que se significan diferente, pero que al yo pronunciarlas, puedo decir que suenan igual, se pronuncian igual, ¿cierto? Entonces, son términos similares, se podría decir, ¿no? Son términos similares. A ver, vamos a ver. ¿Qué son? Son los homónimos. Cuando nosotros hablamos de los homónimos, vamos a decir que son dos a más palabras que se van a escribir o pronunciar igual, pero que van a poseer significados diferentes. Por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, coloca las maletas en la vaca del auto, ¿a qué me estoy refiriendo ahí? ¿A qué tipo de vaca? A un animal, Miss. A ver, escuchen la oración, ¿ah? Cuando yo les coloca las maletas en la vaca del auto. ¿Ahí me estaré refiriendo al animal? No, a un auto, Miss, al auto. Parte del auto, ¿ya? A la parte del auto. Cuando ustedes han visto que los autos tienen esas parrillitas en la parte superior. Sí, Miss. Sí, son ¿Sí? las Entonces, parrillas de carga de los autos. esas parrillitas que tienen en la parte superior del auto son las famosas vacas, ¿ya? Pero ahí esa vaca se escribe con B y no con V, ¿ya? Se escribe con B, ¿ya, chicos? En cambio, cuando yo digo, por ejemplo,
diste o le llevaste comida a la vaca, ahí sí me estoy refiriendo al animal. Al animal. Porque yo no te voy a decir que si le diste de comer a la parrilla del auto, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo te digo vaca, en ambos casos hay una confusión. ¿Por qué? Porque suenan igual, pero si ustedes se percatan, no se escriben igual, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo te digo, saca la hierba del campo, ¿a qué me refiero? Escribe hierba ahí. ¿A qué me estoy refiriendo? A la ¿A la hierba, Miss? A la hierba, Miss. Ya, pero ¿a qué? Pues a ver. ¿El campo, Miss? A una planta, Miss. A las plantas del campo, ¿cierto? Y se No escribe sé, con... siempre corta, se escribe es que es con mi B, internet. No, ¿ya? no se escucha. Se escribe con B. Ahora, si yo te digo la olla, En el computadora. No, el wifi voy a apagar. o Esa cuando es te digo la olla está hirviendo, ahí a qué me refiero. a la ebullición al momento del hervor. Ebullición de la olla, exacto. Y se escribe con V, ¿cierto? Entonces, hay el término, si nos percatamos, va a escucharse igual, pero tiene diferente escritura y diferente significado, ¿no? Por ejemplo, me fui de paseo a la sierra, por ejemplo. Ahí, ¿a qué me refiero? A la sierra, montaña, Miss? Miss. A la montaña, A la a la montaña. región, ¿cierto? Pero si yo te digo, cierra la puerta, Es de ser la puerta. ¿A la casa, Miss? ¿a qué me estoy refiriendo? A la casa. ¿Al verbo o a la acción? ¿Qué significa ser? Cerrar, maestra. Cerrar, ¿ya? Dar por concluida algo. ¿Sí? Entonces, ¿hay diferencias? Sí. Entonces, estos términos o estos ejemplos que les estoy presentando son las famosas palabras homónimas. ¿Ya? Son los homónimos. Ahora, pero los homónimos, si ustedes se han percatado, se van a clasificar en dos grupos. Ya no hay un solo tipo de homónimos. Nosotros vamos a hablar de dos tipos. Se van a clasificar en dos, en las homógrafas y en las homófonas. Sabemos muy bien que cuando hablamos de las homógrafas, van a ser aquellas palabras que suenan igual, pero que van a tener significado diferente. ¿Ya? Se escriben y suenan igual, pero su significado va a ser diferente. Por ejemplo, yo te digo, este libro vale 500 soles. Tengo un vale de descuento. En ambas oraciones, ¿qué palabra se está repitiendo? Vale, Miss. Vale. Ustedes se percatan en lo que les estoy compartiendo. La palabra se está escribiendo igual, ¿cierto? Pero en ambos contextos, ¿significará lo mismo? No, Miss. No, Miss. No se significa lo mismo, exacto, no se significa lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, este libro vale 500 soles, ¿a qué me estaré refiriendo? Al costo, al precio. Al precio. Al valor del libro, ¿cierto? Ahora, pero si yo te digo, tengo un vale de descuento, ¿a qué me refiero? Al descuento, Miss. Ya, pero ese vale, ¿a qué hace referencia? Al libro, profesora. ¿Al libro? Sí. No, es a un ticket. Dinero, Miss. ¿A un accidente? Ahí escuché, a un ticket.
Exacto, hace referencia al Accidente. ticket, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando nosotros compramos, por ejemplo, en mi farma nada más, tenemos, cada vez en cada compra que nosotros tenemos, siempre nos dan un ticket de descuento, ¿cierto? A eso, ese es un vale, ¿ya? Entonces, el vale de descuento. Entonces, son dos términos diferentes, pero sí se escriben igual, Un suenan descuento, Miss. igual, pero tienen diferentes significados. Mientras que las homófonas van a ser aquellas palabras que se van a pronunciar igual, pero su escritura y su significado va a ser diferente, ¿ya? Va a cambiar, ¿no? Entonces, homófonas, palabras que se pronuncian igual, pero su escritura y significado van a ser diferente. Por ejemplo, tuvo un accidente y a decir es un tubo de plomo. Entonces, ahí, ¿qué palabra se repite? Tuvo, Miss. El término tubo. Pero en una primera palabra se escribe tubo ¿con qué? Con la B. Con B larga, Miss. Con besito. Con la V, ¿cierto? Y después, pero ahí, aquí hacemos referencia. A ver, Alan, apagamos el micro, por favor. ¿Tus hijos están? Estoy full, no puedo sentarme. Alan, apagamos el micro, ¿se escucha el ruido que tienes? Gracias. A ver, tubo, ¿ahí a qué hará referencia ese tubo? ¿De una persona, Miss? No. Algo Tuvo un que pasó, accidente. algo que pasó, Miss. Hace referencia al verbo Tener. al verbo Tuvo. tener, exacto, al verbo tener, ¿ya? Entonces hace referencia a ello, tuvo un accidente. Ahora, yo digo, es un tubo de plomo, ahí tuvo, ¿qué significará? Un material. Así me ha dicho la Gaby. ¿A qué? Al objeto, exacto, y Sharita dice, a la herramienta, al objeto, ¿ya? A eso hace referencia. Exacto, ¿ya? Entonces, pero al yo pronunciar, ¿sonó igual o no? No, Miss, son diferentes. No, pero ¿sonó igual o no? Sí, Miss, igualitos son las palabras. Exacto. Entonces, ¿en qué se diferencia? En su pronunciación y Escritura. Escritura, Miss. en su pronunciación y en su escritura, ¿ya? En su pronunciación y en su escritura van a ser diferentes. Chicos? Muy bien. Entonces, ¿qué son los homónimos? Son palabras, dos o más palabras, que suenan y se escriben igual, pero tienen significados diferentes. ¿Ya? Se clasifican en dos grupos, las palabras homófonas y las palabras homógrafas. Homo viene de igualdad y grafas de escritura, que tiene igual escritura, igual pronunciación, pero que van a tener diferente, van a tener significado diferente. ¿Ya? Esa es la diferencia. Mientras que en las homófonas, homo de igualdad de uno solo y fono de sonido, ¿ya? De sonido. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Van a tener igual sonido, pero diferente escritura y diferente pronunciación. Esa es la distinción, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy Sí, mi, está bien. Muy bien, excelente, chicos. Este es un tema bastante sencillo y yo sé que lo van a poder captar. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Del término vino, por ejemplo, homógrafa. Vino, uno se va a referir a la bebida alcohólica y el otro significa del verbo venir. Cuando yo digo, por ejemplo, María toma mucho vino.
Ahí el vino, ¿a qué hace referencia? Venir, de verbo venir. ¿Cómo? ¿De tomar, Miss? Exacto, hace referencia a la bebida alcohólica. Pero si yo te digo, vino Juan a mi fiesta. ¿De una persona, Miss? Venir. Persona, Miss. A venir. Al verbo venir. Venir. Exacto, ahí me estoy refiriendo al verbo venir. Ahora, yo tengo el viste, por ejemplo. Viste del verbo ver y viste del verbo vestir. Cuando yo, por ejemplo, digo, ¿no? ¿Viste mi cartera? ¿Ahí a qué me estoy refiriendo? Del verbo ver. Del verbo ver, ¿no? Ver. Porque yo estoy Ver. visualizando, ¿ya? Pero yo cuando digo aquel joven viste muy elegante, ¿a qué El me verbo de refiero? vestir, Miss. Del verbo vestir, Miss. Al verbo vestir. Vestir. Exacto, al verbo vestir, ¿ya? Ahora, invertir, por ejemplo, tiene doble significado, de emplear el dinero y de cambiar de lugar, ¿no? Por ejemplo, yo invertí mucho dinero en esa empresa. O cuando, ¿ahí qué significará? Emplear de ¿El emplea el dinero, Miss? De dar el dinero, exacto. Y cuando yo digo, por ejemplo, invertí la mesa y la cocina, Es cambiar de lugar, de posición. cambiar de lugar, exacto. Cambiar de lugar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿tiene diferente significado? Sí, tiene diferente significado. Ahora, tenemos aquí algunos ejemplos utilizando las palabras homógrafas, ¿no? En sí hay una gran variedad de palabras homógrafas. Por ejemplo, aro. Dice, al barril le falta un aro. Ahí, ¿qué significará aro? Ahí, ¿qué significa aro? Al lado de la llanta, Miss. ¿Al aro de la llanta? de una herramienta, Miss. Tierra. A ver, ahí dice, escuchen, ¿ah? Dice, al barril le falta un aro. Barril le falta un aro. Una Miss, argolla del de campesino. seguridad, Miss. A la argolla Al de campesino seguridad, hará Miss. referencia, leamos bien e interpretemos la oración. Dice, al barril le falta un aro. A un barril. Completar. Ya, completar, pero ¿a qué hace referencia? ¿Qué tipo de aro será ello? Es un aro de seguridad, Miss. Aro de la tierra, Miss. Ahora sí se considera, Miss. No, ahí hace referencia a ese agujero. Todo barril que tiene Un agujero. Un aro, tiene Miss. un agujero. ¿Cierto? Entonces ahí hace referencia. ¿Sí? Entonces a eso hace referencia. ¿Y chicos? Muy bien. Ahora, si yo digo sí, hoy sí aro la tierra, dijo el campesino. Ahí sí, ¿a qué se refiere? Harán ¿Cómo? La tierra, Miss. Exacto. Exacto. ¿Ya?
A arar la tierra, Miss. Muy bien, a Todo. trabajar la tierra, al Poco más de realizamiento de ello, ¿no? Al arar. Muy bien, ahora, bota la pelota. ¿A qué me refiero? De votar. Votar alguna La cosa. La A acción, tirar la pelota. ¿ya? Quedó arreglada la Lanzar, bota del Miss. militar. A los zapatos del militar, Miss. Al zapato. El calzado del militar, Miss. Exacto, al calzado. Muy bien, Toluca está cerca de México. ¿Ahí qué se refiere? A la ciudad. La ciudad, Miss. De que la persona está cerca de llegar a México. A la cercanía. A la cercanía, exacto. Y cuando yo digo mi huerta tiene una cerca, Se refiere a los que le cercan A la división de la huerta, Miss. Está cerrado para que nadie se ingrese, Miss. ya, ¿pero a qué se refiere cerca? ¿Al campo, Miss? ¿La puerta? Cercado, Miss. A la pared de la huerta, Miss. alrededor de la A ese obstáculo que se le coloca, ¿no? Para que se evite algún desastre o algo que nos beneficie a nosotros, ¿no? Muy bien. Ahora, tengo diferentes palabras homófonas, como por ejemplo, haber y haber, ¿cierto? Haber con H, por ejemplo, significa el verbo principal y se va a usar en diferentes perífrasis, ¿no? Del verbo haber, ¿no? De hacer algo. Por ejemplo, puede haber salido de casa. ¿Ya? O me gustaría haber ido contigo. Y eso es con H. Ahora yo digo, haber va a ser del verbo ver más una preposición, ¿no? Voy a ver a mi primo o a mi prima, ¿cierto? Entonces, del verbo visualizar, ¿ya? Por ejemplo, tengo vaca, lo que les mencioné al inicio, tengo varón, por ejemplo, yo digo, ¿no? En el reinado es muy hermoso el varón, por ejemplo, ahí, el varón de la familia. ¿Ahí a qué me haré referencia? Claro, tendría doble interpretación, pero si yo dije al inicio, en el reinado, ¿a qué me estoy refiriendo? Nos referimos a ese título aristócrata que se les da a la gente o a las personas que pertenecen a este núcleo familiar. Bien. Y varón con V va a hacer referencia al género, ¿no? Sabemos muy bien que todos somos hombres, pero que nos diferenciamos entre varón y mujer, ¿cierto? Y varón con V hace referencia al género, ¿ya? Ahora, cuando yo digo aquel chico es muy bello, ¿ahí qué me referiré? ¿Al cabello, al pelo? No. La persona que tiene bello. De su persona, Miss. De su persona.
A la Les- fisonomía, Miss. Exacto, a la fisonomía de la hermosura. persona. Qué Sí, tan eso es hermoso es, perfecto. ¿cierto? ¿Ya? A la belleza, mejor dicho. Pero si yo digo, aquel chico tiene mucho vello en el pecho, por ejemplo. Al sustantivo de Que pelo, tiene Miss. muchos brillos. ¿Cómo? Al pelo. Al pelo, excelente, ¿ya? Y tuvo, que ya lo hemos visto, ¿no? Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, consultas referente al tema? ¿O todo claro? Todo claro, Miss. Por mí también, maestra. Muy bien, chicos. Sí, Miss, Entonces, claro. muy bien, chicos. Entonces, vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender, ¿sí? Y vamos a completar estos espacios en blanco con los diferentes términos que me aparecen entre paréntesis. Yo voy a seleccionar, ¿no? De acuerdo a mi oración, yo voy a seleccionar y determinar qué palabra le va a ir o debería de ir dentro de esa oración, ¿ya? Para ello yo les voy a dar 3 minutos para que ustedes lo desarrollen de forma individual y luego van participando con mi persona, ¿sí? A medida que van levantando la mano. Ay, Freddy, vieja, está en clase ahorita. ¿En vivo tienes? En vivo, pero es virtual. Pues. Es virtual, pero no es que no, yo sí. Digo, me dejan tareas, ¿no? No, de mí sí. Y ahorita tengo examen y justo lo que se borra, se corta la línea. 3 minutos nos dieron, puta madre, ya no lo desarrollé. Ya no hay línea, ya me la ayuda. Tengo examen todavía ahorita. Ya lo corté. Ya fue, ya. Entonces, si tenemos 3 horas diarias, ya. Prende, hija del... Ese es el control chiquito, hay un control chiquito por ahí. Es que iba a recoger a Lery. Y tengo examen de matemática. Yo no he hecho nada, nada. ¿En qué colegio? En un colegio.
Ahí está. Muy bien, ¿terminaron? A ver, empezamos. Dice, la empresa ha decidido cambiar el Tubo. Tuvo, Miss. ya, pero me van a indicar con V, con B, sin H, con H, tal y como tiene de característica Tubo. B larga. Tuvo la mis palabra. T-U, B larga, B grande. B larga O. Con B grande. Miss, B, muy tubo bien, con B larga. exacto, con B, ya chicos, B, la otra es V, ¿ya? Los conserjes que todas las puertas del ministerio olvidaron encender las luces de los pasillos. ¿Cuál sería? Habrían. Con Abril de H. Habría, con Habrían. H, con H, H. habría, Con con H. H, Con H, Miss. ¿Con H? Con H, Miss. Sin H, Miss. Habría es con H. Habría sin H, chicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habrían con H, ¿sí? Tiene un significado diferente, porque abrir, por ejemplo, viene, o mejor dicho, habrían viene del verbo haber, ¿ya? De que ha habido, mientras que habrían sin H es Cierra de la puerta. abrir, de la Del acción, verbo abrir. del verbo, exacto. Ahora, este queso tan sabroso se ha elaborado con leche de de vaca, Miss, con Va, B de vaca. BU. Vaca con V. Con V, con V. vaca con U. Instalaré una vaca en el coche porque no me caben todos los paquetes Con en B el grande. Con B larga, Miss. con B larga, ¿ya? Mejor dicho, con la Todo B. B larga, Miss. Ay, Dios. A ver, chicos, vamos a ir levantando la mano ¿sí? Para que puedan participar, porque si no, no nos vamos a entender y no me van a entender lo que estoy explicando. Ya, Milagros, por favor, porque estoy hablando y no me gusta la interferencia. Ya, a ver, los que desean participar van a ir levantando la mano, ¿ya? Para que puedan participar en orden, ¿ya? Y así les pueda explicar. A ver, hay que acostumbrarnos cuando hablamos de la B o de la V en decir B o B labial, ¿ya? Cuando tú dices B o B labial, haces referencia a esa B larga que tú me mencionas o la B de burro, ¿ya? Y la otra va a ser la V, ¿ya? Esa es la forma correcta de manifestar el término, ¿ya, chicos? Hay que tenerlo en cuenta ello. Ya, porque si decimos B larga es una muletilla que nosotros usamos, pero que ya tenemos que dejar de usar ello, ¿no? Y estamos para poder usar y decir B o B labial y V. ¿Ya, chicos? A ver, entonces, acá, instalaré una vaca, a ver, Diego, instalaré una vaca, ¿con V o con B? B larga. Con la B B larga, labial, muy profesora. bien. Con En B, el- maestra. A ver, chicos, van a participar solamente los que han levantado la mano, para que sea en orden, porque si ustedes van a participar todos en conjunto, no nos vamos a entender. A ver, Lucy, siguiente oración. Dice, los excursionistas anduvieron hasta el extremo del cabo, ¿con V o con B? Con B, Miss. Cabo con B, ¿qué significa? Los extremos de una cosa. Muy bien, excelente. Para contemplar el paisaje marino. Muy bien. María hizo los deberes cuando llegó a casa. A ver, ¿quién sigue ahí? María, justo María.
María. María, bueno, no me escucha. Ena Ruiz Sánchez. Miss. Hizo, Ena, Miss. con H sin H. Hizo. Sin H, Miss. Hizo con H, Miss. Con Espera. H. No, Miss, con H. Me equivoqué. Con H del verbo a ser. Hizo sin H, sin levantar, ¿ya? A ver, cada día cuando llego a la tienda hizo las persianas del escaparate. Juan Enrique. Sin H. Sin H, muy bien, excelente. Edita, a ver, cada día, no, ya está eso. Para preparar la masa, echo el agua muy despacio para que no se formen grumos. Hecho, sin H, con H. Hecho sin H, Miss. Con H. Hecho. Con E, maestra. Con H. A ver, ¿hecho con H o sin H? Sin H, maestra. Sin H, ¿ya? Con H significa de acabar algo, de culminar algo, ¿ya? De hacer. A ver, Pilar es muy antipática. Hoy me he cruzado con ella y ni siquiera me ha dicho hola. ¿Con H sin H? Con H, Miss. ¿Con? Con H, Con H. No significa la ola del mar. Con H. Muy bien. A ver, Dalila Salomé. Policarpo no vendrá porque no tiene que errar. Con H sin H, a sus caballos. Sin H. Con H, Miss. Errar. ¿Con H? Con H. Ya, muy bien, excelente. Muy bien. Siguiente, Lucy Vega López. A ver, hace mucho tiempo un sabio dijo que errar es humano. Con H sin H. Con H, maestra. Con H, Miss. Sin H, Miss. Sin H, de error. Sin H, profesora. Sin H. ¿Ya? Siguiente, ahora cavo un hoyo en el jardín con el asadón para plantar un árbol. ¿Con V o con B? Con V. Con B, Miss. ¿Con B? Con V, Miss. V, B, chica. Con V. Con V. Con V, ¿Ya? con V de vaca. Santos Dominga. Cuando era joven, esa señora mayor tuvo muchos pretendientes. ¿Con V o con B? Con V. Con V, del verbo del verbo tener. ¿Ya? Del verbo tener. Responda, pues. ¿Bien, Copia, chicos? pega acá. Muy bien, Busca chicos. ahí tu ¿Hasta copia. aquí alguna duda, alguna Sí, ahí está. consulta? De religión, creo. No, Miss, estamos claros. Muy bien. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí. Nos vemos la siguiente clase. Espero sinceramente que me hayan podido entender. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos, chicos. Cuídense.